Los Juegos Panamericanos de Lima han cumplido ya una semana de actividades y la delegación mexicana ha tenido una actuación memorable. Durante la primera jornada, los atletas mexicanos obtuvieron 5 medallas de oro, un inicio que promete dejar atrás la actuación de Toronto en 2015. En aquella competencia, en la misma semana, México se ubicaba en la sexta posición con un total de 35 medallas, 9 oros, 7 platas y 19 bronces. Paola Espinosa hacía historia ganando 2 medallas, oro y bronce, convirtiéndose en la tercera atleta en competencias femeninas con mayor cantidad de oros y total de medallas en la historia de la justa. Goretti Sumaya y Mike Pérez le daban 2 preseas doradas en tiro de rifle de aire y patinaje de velocidad respectivamente. Además, la disciplina de clavados ganaba 15 de 18 medallas disponibles, liderando con 4 oros en la categoría masculina sincronizado y 3 en la femenina de plataforma. Ahora, de la mano de Paula Fregoso, Mariana Arceo, Crisanto Grajales, Gerardo Ulloa y compañía, los representantes nacionales se han posicionado en el segundo sitio del medallero, solo por debajo de los Estados Unidos con 50 medallas, 14 de ellas de oro, 10 de plata y 26 de bronce. Con 10 días aún por delante, el contingente mexicano podría superar los 19 oros, pues tiene hasta 10 opciones de oro con disciplinas que en teoría domina, clavados y tiro con arco, con lo que se encamina a convertir a Lima 2019 en la mejor participación panamericana fuera del país. Jesús Arias, 21 Noticias.